Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video de Hadla. Hoy nos encontramos todo el equipo de Hadla y vamos a hablar de un tema controversial, doloroso y hasta cierto punto donde buscaremos encontrar ciertas respuestas, ¿no? ¿Qué pasa con estos hijos que en la adultez violentan a los padres, ¿no? A estos adultos mayores que fue la crianza, que fueron quienes los vieron, o a estas madres que fueron quienes los tuvieron. ¿Qué es lo que pasa a nivel emocional, a nivel social, donde cada día vemos más casos de este tipo? Si bien estas situaciones de violaciones o de violencia hacia los adultos se ha ido aumentando, también tendríamos que pensar desde dónde proviene. ¿No? Una violencia hacia el adulto mayor o hacia estos padres, pues puede provenir muchas veces de la violencia que ellos ejercieron en la crianza, o de estas pocas límites o reglas que pudieron dar. Algunos casos podemos verlos desde la parte de qué es lo que pasa también económicamente o en el entorno que va sucediendo o que va otorgándoles la fortaleza a estos hijos o la seguridad para poder agredir de diferentes formas a los adultos. Pero bueno, así iniciamos este video de Hadla. Y pues bueno, chicas, adelante, por favor. Yo creo que aquí el común denominador, como bien lo mencionas, David, cuando tienes oportunidad de entrevistar a algún hijo, ¿no? O saber la historia de estos hijos que pueden cometer este tipo de actos atroces hacia los padres, sobre todo en edades donde se presta más y ya son edades más avanzadas, pues el común denominador es justo este. Por un lado, el hecho de que tal vez ejercieron algún tipo de violencia y se puede entender como una especie de venganza, o por el otro lado, los padres nunca establecieron los límites. Y pensaba que no necesariamente nos podemos ir a los golpes o algo más atroz, sino desde la parte económica. A veces con eso se empieza a jugar y es un tipo también de violencia que se ejerce hacia ellos. Ahora que pues es más común que los adultos mayores tengan sus pensiones por diversas situaciones, pues cuántas veces no escuchamos que ellos ni siquiera disfrutan propiamente de lo que reciben, sino que alguien más está beneficiando. Y creo que no necesitamos irnos hacia allá, o sea, creo que hay muchos ejemplos, golpes, agresiones y demás, pero esta parte económica también es un tipo de violencia. No sé qué piensen ustedes en ese tema. Fíjate, Ale, que sí, pero eh, pensar en esta violencia, creo que los padres representan mucho más que estas figuras de cuidado, ¿no? Creo que representa lo que fue la ley, los límites, la protección de los mismos hijos. Y cuando ese lugar se rompe o queda abandonado, pues o bien hay abusos o indiferencias, el hijo aquí queda atrapado en sentimientos contradictorios. Y pues bueno, sí hubo necesidad de amor y al mismo tiempo se generó un profundo resentimiento o bien odio del hijo hacia el padre o la madre, pues hay un rompimiento, ¿no? Un rompimiento de su psique. Eh, este que no va a lograr procesar el dolor. La palabra muchas veces se va a sustituir por el acto, ¿no? Y el acto puede tomar formas violentas, como bien lo mencionaba David al inicio, ¿no? La agresión al padre, a la madre, y en ese momento no solo se ata a la persona, ¿no? Sino también lo que esa figura representa. Muchas veces lo que voy a atacar, pues va a ser la autoridad, ¿no? Ese odio que me quedó por lo que me prohibieron. Es prácticamente la historia misma de este sujeto, de este hijo o hija, ¿no? Y aquí es cuando muchas veces se puede caer en esto lo que es el parricidio. No sé qué opinan. Claro, y justo como lo mencionaba Sara, como esa parte de lo que representa, ¿no? Porque pues muchas veces el adulto mayor pues puede representar la vejez, fragilidad, incluso esa cercanía con la muerte, que pues nos puede acercar o confrontar a lo que pues muchas veces tememos que es nuestra propia vulnerabilidad. Y pues creo que por eso el rechazo hacia ellos pues puede ser incluso una defensa inconsciente. Bueno, Fíjate,
Ujú. Vasla. Bueno, pues los escuchaba y mientras recordaba un poco lo que era en un tiempo en el que yo también fui joven y, y bueno, era otra forma de ver a los ancianos, ¿no? Había mucho respeto, independientemente de que ese anciano fuera como fuera. em, y no sé, sí, desde luego lo que mencionan es muy importante como la crianza, como en un poco de pasar de alguna forma los resultados que arroja precisamente lo que yo hice con esos hijos y entonces, ¿no? Cómo se devuelve. Em, pero creo que, o sea, realmente ahorita, o sea, estaba pensando como en sí, en la masa y en las dificultades que hay ahorita tan, no sé, posturas tan psicóticas, tan locas, tan eh, como muy desorganizado. Y eso, cómo se vive en la familia, cómo se vive en el seno familiar. Y creo que es también como una respuesta, ¿no? Porque de verdad hemos cambiado en una forma vertiginosa. Antes, el cambio, en muchos sentidos, de generación en generación era, no sé, 20 años, y 20 años tú decías, no, pues era otra cosa totalmente diferente, ¿no? Pero ahora realmente es cada muy poco tiempo que las cosas son totalmente diferentes a lo que se vivía antes. Y me parece que mm, este respeto que había en general a los adultos mayores, a los padres, o sea, como que se ha venido perdiendo, ¿no? Em, bueno, en eso pensaba. Wow, yo lo puedo ver como desde esa parte que ahorita decía María, que decía Lau, de este respeto, lo que se ha ido perdiendo, ¿no? Este miedo a las vulnerabilidades, pues como también se va dando desde épocas antiguas, ¿no? Bueno, el psicoanálisis en Freud pues lo vemos muy descrito en Totem y Tabú, ¿no? Esta parte donde es romper al padre, matar al padre para poder empezar a generar como estos vínculos en la gran horda, ¿no? Entonces en las familias puede estar pasando la misma situación, ¿no? Esta parte de intentar hacer violaciones, esta violencia hacia los padres para poder ejercer o romper cierto tipo de reglas o cierto tipo de situaciones en las cuales el hijo no puede ser como libre o no acaba de ser libre, ¿no? Si bien lo recuerdo yo hace algunos tiempos, tenía una paciente que llegó muy triste, pero decía ella, ¿no? Mi mamá se murió hace un año, si tengo 60 años, se murió yo y apenas estoy empezando a vivir mi vida. Siempre lo viví a través de lo que ella quería. Entonces estos rompimientos también de repente a estas vulnerabilidades o a estas leyes, pues es lo que lleva a muchos hijos sin tener como un control emocional o digámoslo una situación real donde ellos puedan confrontar a los padres, pues a cometer estos actos de violencia. Porque es como esa parte de ahora yo puedo ser quien manda en la casa, yo puedo ser quien sea la ley, quien ponga las reglas, y entonces llevan a estas violencias que indiscutiblemente es algo terrible que está sucediendo. ¿No? Pero necesitaríamos empezar a ver, como bien lo decían, desde estas crianzas. ¿Qué está pasando con estas crianzas donde no se está respetando estas leyes? Donde no se están respetando los límites y las reglas tanto de unos como de otros. O de estas sobreprotecciones, porque también recordemos que la sobreprotección pues es una forma de violencia hacia los hijos. Entonces tendríamos que ir analizando y a lo mejor en algún otro video pues qué pasa con esta sobreprotección hacia la violencia de los hijos, pero sobre todo también qué es lo que estará pasando con estos padres que en estas grandes ausencias o en estas grandes presencias pues están provocando que estos hijos tengan tanto dolor o tanto enojo hacia ellos, ¿no? Yo con esto cerraría, chicas, no sé ustedes cómo ven. A mí me gustaría un poquito como aportar esto que decía yo al inicio de que solo, o sea, que la violencia no solo va de la parte física, que es a lo mejor lo que podemos apreciar más o que vaya, se ve más un golpe,
que otro tipo de violencias, pero sí es importante aclarar que hablamos de maltrato físico, que hay maltrato psicológico, que puede haber incluso abuso sexual también. La parte del abandono también es un tipo de violencia, porque el hecho de dejar a los adultos mayores a su suerte o en situaciones muy complejas, pues al final del día también es otro tipo de violencia, la parte financiera. Y bueno, también, ¿por qué no?, la cuestión estructural, la parte de las instituciones. De pronto las políticas públicas en el país pues no son a veces las adecuadas para este tipo de población. Entonces aquí digamos que la gama es muy amplia, no solo sería la parte física, sino hay más. Y me gustaría unir un poco esto con lo que mencionaban sobre el parricidio, porque precisamente de todos estos tipos de abuso pues puede finalizar, muy desafortunadamente, pues en este daño que termina en una situación ya de muerte pues a un progenitor, y eso lo hace más complejo. Pensaba en esto, en este caso que hubo muy sonado hace un tiempo de los hermanos Menéndez, ¿no? Donde ellos asesinan a sus propios padres, sí, efectivamente por una situación de abuso sexual, y bueno, pues terminan tomando esta venganza de la que yo hablaba al inicio, de la que hemos hablado aquí alrededor de esta charla. Y bueno, no es que se justifique, porque creo que eso lo quiero unir y lo unía yo, David, a lo que mencionabas ahorita, sino más bien hay que encontrar las formas de sanar todo esto para que precisamente en la vejez no se repita, ni en la de nuestros padres ni en la nuestra, porque también todos los que estamos aquí eventualmente seremos adultos mayores, y bueno, también tendremos una sociedad de adultos mayores que no queremos precisamente pasar por ello. Pero bueno, yo con esto cerraría. Ay, sí, es duro, ¿verdad? Pero bueno, yo cerraría. Creo que estos actos nos recuerdan que detrás de la violencia extrema siempre hay un dolor que no fue resuelto, algo que no terminó de ser elaborado, ¿no? No se trata de justificar, pero sí de entender. Cuando falla la palabra, pues va a aparecer este acto que hemos mencionado, ¿no? El de la violencia. Y en este acto se revela la fractura de este vínculo que en teoría debía sostener y dar seguridad. Como quedó roto, todo esto quedó anulado. Y creo que mirar estas realidades nos obliga a preguntarnos qué tanto cuidamos los lazos familiares, qué tanto espacio damos para hablar de lo que duele antes de que el dolor se transforme en violencia. Con estas dos preguntas yo cerraría. Bueno, sin duda es un tema bastante complejo, pero bueno, creo que vamos a dar el cierre acá y pues invitándolos desde luego a que pues nos busquen y puedan encontrar en nosotros una escucha.